Bueno, bienvenidas a todas, otra vez aquí en Sevilla, es un placer siempre juntarnos para seguir aprendiendo y mejorando. Y bueno, seguimos hoy con otra actividad más de metafísica y neurociencia. En la bibliografía en la que yo me estoy basando, ya saben que es Metafísica y Neurociencia de Diego, la neurociencia del cuerpo también de Nazaret, que muchas veces yo lo he mencionado, y un libro nuevo que estoy trabajando también es Sensorialmente, que es de Stanislao Barrach. Este hombre es un biólogo y un neurocientífico argentino, de él mucho habla Diego, y ese libro está muy interesante, en especial para la actividad que hoy vamos a tratar, que se trata un poco de la importancia de prestar atención a las sensaciones del cuerpo y cómo eso nos puede abrir la conciencia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dime. ¿Y ese libro lo tenéis ustedes? No, yo no lo tengo. Y en físico yo lo he buscado, pero de momento no lo he conseguido. ¿Y no se puede bajar? Solo lo he conseguido eso en el libro ebook, en formato electrónico. Pero no para papel ni nada, ¿no? Yo por lo menos no lo en Amazon y eso me he fijado y no he visto que toda, porque la edición debe ser de Argentina y no he visto que lo manden aquí, quizá más adelante sí. Pero en formato libro electrónico sí que se consigue en Amazon. Y si no tienes el aparatito, lo puedes leer en el ordenador, en la aplicación. No es lo más cómodo, ¿El título pero que es puede. sensorial? Sensorialmente, ¿no? porque Zen es como un juego de palabras, de Zen, de eso, de la filosofía Zen y de prestarle atención a las sensaciones. Sí. Tiene otro que se llama Ágilmente, que Diego también lo ha mencionado, y un poquito otro juego de palabras. Bueno, repasando un poquito la tarea de la actividad pasada, no sé si la recuerdan, habíamos hablado, bueno, revisar el material que habíamos visto antes de esta actividad, habíamos hablado de la meditación, habíamos hablado de como habíamos estado hablando del cerebro en zona roja, cuando nos asustábamos, y entonces detectar esas situaciones en las que podíamos estar con miedo y que nos escapábamos. Y habíamos hablado también de utilizar la agenda para organizar las tareas, porque habíamos hablado de la dieta en 5 pasos. ¿Cómo le fue con la dieta en 5 pasos? ¿Alguien la hizo? ¿Se organizó? ¿Alguien escribió un poquito? No. La organización del día. Escribir no. Intentar. ¿Por aquí? Un par de días. Yo tomé la decisión de hacerlo día a día. Por la priorizar cada tarea más importante de cada día. Claro, es que en realidad lo ideal para es... no agobiarme con tantas tareas. Sí. Porque no doy más de sí, ¿no? Yo a veces lo que hago es, primero tener una agenda y, por ejemplo, por semana, digo, obviamente uno tiene cosas organizadas, o obligaciones, o el trabajo, tal, y que ya están en determinadas horarios, lo que sea. Y entonces con el resto del tiempo que te queda libre, dices, bueno, este día... esto según las prioridades. Entonces, luego, en un día, por ejemplo, te apuntas, bueno, yo hoy tengo que hacer esto, esto y esto, y viene bien porque uno después lo va tachando. Puede ser una agenda, puede ser el móvil, o puede ser una lista. Y... yo me he hecho un cuadrante y en el cuadrante pongo cuando hago algo que sé que tengo que hacer todos los días, lo pongo. Efectivamente. Claro. ¿Entiendes? Y hay tareas extras que no todos los días lo puedo hacer, pero tiene que tener por lo menos un mínimo para poder compensarlo. Es que si uno no, es como que si no lo te ayuda a ponerlo en marcha, porque si uno quiere, a mí me pasaba con la meditación, quiero meditar tanto, y era como un día sí, un día no, y te frustras y no sé qué, hasta que no decides, bueno, este rato del día, aunque sean 5 o 10 minutos, y de escribirlo y de tal, hasta que no lo dices así, no lo haces. Y eso puede pasar con todo. He llevado más a cabo la respiración porque he puesto alarma. Bien. Si no pongo la alarma no me acuerdo tampoco. ¿Y cómo le da la alarma? Bien, pones despertador, la alarma de despertador, pero tú ya sabes que es para eso. Para prestarle atención para a la respirar. respiración. Qué interesante. Mira, ese ejercicio aquí no lo... inconsciente. Pues aquí mira. presente. Interesante. Pues bueno, también... un tip
para Sí, 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 desconectar. sí, 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 muy bien. Y cuando escuchas la alarma y sabes, no, cierto, presta atención a la Sí, respiración, sí, ¿no? la apago Muy bien, y eso tampoco también. no me respiro Yo- 3 o 4 veces, pero soy consciente de que lo estoy haciendo para vivir aquí y Claro, ahora. y lo que estés haciendo, al fin y al cabo, le prestas más atención y eres más consciente de eso, ¿no? Sí, yo lo tengo eso integrado como lo puedo hacer varias veces al día. Claro, Si no Eso pongo sí lo tengo alarma, yo no. integrado. está súper bien. Igual que la meditación. Eso no me puede fallar. Claro, claro, es que cuando uno ya lo incorpora, ustedes lo habrán notado, que ya uno lo necesita y te pasan un par de días y dices, uff, necesito sentarme un Y ratito se nota tranquila. un montón cuando no lo haces, te lo digo por experiencia. Sí, 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 es como el ejercicio también. A mí también me costaba hacer ejercicio, tal. Una vez que empiezas y el cuerpo se acostumbra, el cuerpo te lo pide. Sí. Entonces, y entonces, recuerden, cuando hagan esto de planificar el día o las actividades que van a hacer, no sobreplanificar, porque es lo típico que hacemos, ponernos muchas cosas un día, ¿vale? A ver, como una sugerencia, pero esto ustedes lo van viendo, una tarea muy importante, 2 tareas menos importantes, y ya lo van viendo, porque lo importante es irlo haciendo. Si no, si uno se pone muchas cosas, se frustra, porque después no las haces. Entonces, y otra cosa que de la que habíamos hablado es de las distracciones, ¿no? De cuánto tiempo uno, cuando está muy cansado, se activa el cerebro límbico y entramos en las distracciones, ¿no? Y entonces es eso típico que uno quiere hacer algo, pero te pasas 3 horas en el móvil, ¿no es cierto? ¿Cómo llevan eso? ¿Sienten que están muy distraídas o más bien enfocadas? Más enfocadas, ¿no? Hombre, ¿Cuánto te tiempo pasan engancha, con el porque móvil eso por día? engancha. Yo Pero como- ya por lo menos te das cuenta y dices que esto no estoy buscando, esto me estoy evadiendo. Sí, sí, sí. Vamos tomando conciencia. Sí, claro. que yo no digo que esté mal, hay momentos No. en los que uno está muy cansado y te viene bien un ratito de móvil para despejar mente, pero hay veces que te pasan 1 hora, porque a mí me pasa, 1 hora enfrente de el Facebook y dices, no he visto nada, tampoco he descansado, porque tampoco es un descanso, tampoco he meditado, no he dormido, no he hecho nada básicamente, es como, bueno, ¿no? Nada, prestar atención. Y si el cerebro te pide mucho de eso, es porque está sobresaturado en algunos aspectos y entonces hay que ver cómo equilibrar todo para que no sea así. ¿Vale? ¿Alguien que quisiera apuntar un poquito la puerta del fondo para así no la cierres del todo, pero así hay menos ruido? Bueno, y vamos con la actividad de hoy, que vamos a hablar justamente de la inteligencia sensorial, que era lo que yo les estaba comentando. Primero, antes de hablar de la inteligencia sensorial, quería hablar de la inteligencia en general, ¿no es cierto? La inteligencia, según la Real Academia Española, la podemos definir como capacidad de entender o comprender, pero en los libros de Rubén también la podemos encontrar como la capacidad de accionar luego de un proceso de observación. ¿Vale? Es decir, uno tiene una situación, puede ser una situación a resolver o lo que sea, y uno observa la situación, ve qué se puede hacer, los pros y los contras de cada cosa, observa cómo se están moviendo todo y piensa en una solución o gestiona una solución, ¿no? Por eso es la capacidad de accionar, o ni siquiera de resolver, quizás yo quiero desarrollar algo, ¿no? Desarrollar una cualidad, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces tú ves la situación y accionas de acuerdo a tu conocimiento, tu capacidad, tu sentido común, ¿no es cierto? Todo eso sería la inteligencia. Fíjense que no dice reaccionar, ¿no? Dice accionar, que es diferente, ¿no? Acciono con una intención, no reacciono a lo que me viene. Capacidad de actuar, ¿no? Capacidad de actuar. Y mientras actuemos de una manera más constructiva o positiva, mejor, porque muchas veces uno actúa inconscientemente y ahí es cuando puedes hacerle daño a alguien o decir cosas que no quieres, etcétera, y eso, bueno, lo tratamos de evitar en la medida en la que se puede, ¿no? Entonces, se habla muchas veces que hay como 3 grupos de inteligencias, por decirlo así. Una sería la inteligencia intelectual, la que está relacionada con el córtex prefrontal, con la parte más intelectual de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Si se acuerdan de nuestro cerebro, esta sería la parte del córtex, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver más con la matemática, la escritura,
la historia o todo lo que tenga que ver con lo intelectual. Hay otra parte que es la inteligencia emocional, que está relacionado con el cerebro límbico, ¿vale? Que está más relacionado con cómo gestionamos las emociones, cómo somos capaces de hablar con otras personas de nuestras emociones, cuántos somos de asertivos a la hora de hablar de las emociones, cuántos somos de empáticos. Todo eso son inteligencias que se desarrollan también en el cerebro. Y hay una inteligencia, la tercera, que sería la de inteligencia espiritual, que este nombre se lo ponen en los libros de ciencia, ¿vale? Lo digo porque cuando lo vemos decimos, ah, bueno, esto se lo inventaron los metafísicos. No, no se lo inventó Diego ni nada, ¿vale? Y han puesto este nombre y es un poco la relación de las dos inteligencias o de que estén armónicas, de que las dos vayan hacia un objetivo o hacia un punto en común, ¿no es cierto? Sería un poco Es eso. como el propósito de tu vida. Sí, tener todo esto relacionado y que vaya armónico es un gran propósito, ¿no? de vivir, sí. Porque ¿qué sucede en la sociedad a día de hoy? Tenemos mucho foco en esto. Cuando vamos a la escuela nos pasamos desde los 5 años hasta que salimos del bachiller reforzando esto. Y nadie nos habla de esto. No tenemos cursos de inteligencia emocional. Los profesores o maestros, bueno, gestionan los grupos como mejor pueden y al final te enseñan, bueno, trata bien a tu compañero, pero no hay una educación formal en esto, en cómo te sientes, expresa tus emociones. En esto estamos como, ¿no? Y lo tenemos que aprender de mayores, ¿no? Entonces, en este campo estamos muy enfocados, en este tenemos que trabajar un poquito más. Entonces, con la inteligencia intelectual muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, fijar objetivos, algo que queremos hacer o lograr, algo que queremos cambiar, por ejemplo, eso lo fijamos con una inteligencia intelectual, es decir, yo me marco objetivos, pienso qué quiero hacer, etc. Y con la parte emocional yo lo que hago es impulsar esos objetivos. Recuerden que la emoción al final es lo que nos mueve a hacer algo, ¿no? Entonces, cuando esto está alineado, por eso, cuando estas dos cosas enfocan hacia un mismo lugar, o por ejemplo este dibujito, cuando esto está afinado, es cuando las cosas mejor fluyen, porque estamos utilizando esa inteligencia espiritual, digamos, o eso que al final no es, yo quiero esto, pero todo el tiempo estoy diciendo que no puedo, o al revés, o yo digo que puedo, pero al final no hago nada para lograrlo, ¿no? Que las cosas estén alineadas. Entonces, bueno, por ejemplo, hay una teoría que es la de los 9 tipos de inteligencias de Howard Gardner, que habla de los diferentes tipos de inteligencias. Yo no me voy a meter mucho en detalle, pero se las quería sencillamente mencionar para que las conozcan, porque son tipos de cualidades que nosotros podemos o de inteligencias que podemos desarrollar, ¿no? Una, por supuesto, es la inteligencia lógica, que es la inteligencia que usamos para las matemáticas, para la ciencia, para la física, algo que también en la escuela tenemos bastante, ¿no? Tenemos bastante formación en eso. Otra, la lingüística, que sería escribir, leer, todo lo que está relacionado con eso. La kinestésica, que tendría que ver con el deporte, con hacer algún deporte o movimiento físico, qué capacidad tenemos de eso, de movernos y de tener psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? La visual, que estaría relacionada con la gente que le gusta el diseño, el arte, que tienen capacidad de ver los espacios, ¿no es cierto? Bueno, todo esto no es algo fijo que alguien pueda tener o no tener. Todas estas cosas se alimentan, se construyen. O la musical, por ejemplo, ¿no? Todo esto sería un poco, de algún modo, una inteligencia más bien racional, ¿vale? O intelectual. Después está la inteligencia más emocional, lo que tiene que ver más con las emociones, aunque en la música uno ponga emoción, por supuesto, no son las cosas tan separadas, por tener un poco una idea, ¿no? Pero en la inteligencia emocional podemos hablar de la naturalista, es decir, de la conciencia que tenemos de cuidar el medio ambiente, de que somos parte de un medio, todo eso. La intrapersonal, que es la inteligencia que desarrollamos en la relación con nosotros mismos, cuando
nos prestamos atención, cuando nos escuchamos, cuando nos cuidamos, cuando nos queremos, cuando meditamos o hacemos algo que tiene que ver con nosotros mismos, estamos desarrollando esta inteligencia. Por supuesto, una interpersonal, que es cómo nos relacionamos con los demás, ¿no es cierto? Y también hay otra inteligencia, que es la inteligencia existencial, que es la que nos lleva a hacernos esas preguntas de qué somos, dónde venimos, quiero, no sé, saber más de la vida, quiero mejorar. Todo eso tiene, cuando uno trabaja esas cosas, está trabajando esta inteligencia, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Dime. No, que si os acordáis, eso fue lo que yo expliqué cuando la ley de generación, que había que desarrollar la inteligencia. No sé si os acordáis que eran tantas inteligencias. Inteligencia múltiple. La inteligencia múltiple de Howard. Sí. ¿Para qué nos sirve todo esto? Realmente no para aprendérsela de memoria, ni mucho menos, pero sí para saber que cada uno podemos tener más afinidad o más una inteligencia más desarrollada que otra, pero todos podemos desarrollar todas esas inteligencias, aunque sean diferentes grados, ¿vale? Entonces, ¿eso para qué sirve? Para que eso es que te dicen, no, es que yo no puedo hacer esto. Sí, uno sí puede. ¿Que es más cómodo no hacer algo nuevo? Sí, pero sí se puede. No vamos a llegar, quizás si nos ponemos a hacer deporte ahora, no vamos a llegar a ser Messi, pero sí podemos tener una base de un deporte, por decirlo así, o cualquier cosa, ¿no? ¿Y eso está conectado solo con lo que llamamos habilidades? Sí, una habilidad es algo que tú ¿No? puedes hacer, y es cierto también que nacemos con ciertas tendencias, pero también todas estas inteligencias o habilidades son también las podemos cultivar. Sí. Y si a tú de niño te incentivan de alguna manera, o incluso de grande incentivamos nosotros mismos determinadas inteligencias, las podemos cultivar. Sí, lo que dice Howard Gardner es que todos nacemos con la inteligencia múltiple. Todos. Claro. Todo ser humano. Lo que pasa es que tú desarrollas unas más, otras menos, también depende del factor educacional, Claro. del factor social. Entonces vas desarrollando más una que otras, ¿no? Sí. Y entonces, pero la base principal es que todos nacemos con ese tipo de inteligencia. Claro. Todos. Si naces Vamos con la inteligencia múltiple, claro. Si naces en Occidente tendrás Claro. más enfocada a una inteligencia más lógica, más racional. Si naces en Oriente o en la India, quizá tienen más aumentada la inteligencia existencial o lo que tiene que ver con con la intrapersonal. Depende del entorno también, pero todos podemos desarrollar un básico de todas estas inteligencias. De todas formas, todas están interconectadas. También, Todas. uno las divide para aprenderlas, pero todas Claro. están relacionadas. Hay que quitarse la cabeza que hay inteligencias que no podemos desarrollar. Esto es al final es una justificación para no aprender o para no hacer cosas nuevas. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, que porque uno tiene determinada edad no puede aprender algo. Eso no es real. Sí, hay que ser lógico y no vamos a pretender tener una alta expectativa cuando... Ser astronauta. Claro, pero sí podemos tener una base de todas estas inteligencias, la que necesitemos o la que pensemos que nos hace falta. ¿Vale? Entonces, algunos hábitos que nos frenan el desarrollo de la inteligencia en general es justificarnos y darle excusa al cerebro para que no salga de la zona de confort. Esto es muy importante, porque siempre el cerebro, recuerden que quiere quedarse en lo conocido, en lo que ya hace, etcétera, etcétera, y nosotros somos los que, nuestra conciencia la que tiene que decir, no, ve, aprende, haz algo nuevo, y al cerebro a veces le da miedo, se busca excusas, que estoy cansado, pero al final... Salvaguardarte, ¿no? Eso, para salvaguardarse, o sea, el cerebro como que
él quiere sobrevivir, pero en realidad muchas veces no te está haciendo Un favor. un favor, sino que favor. claro, sino que a veces te está frenando. A ver, te está buscando que sobrevivas, pero a la misma vez te está impidiendo que evoluciones. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio. Y no hacer cosas por miedo a equivocarnos, eso también lo tenemos mucho y tenemos como que muy incorporado que está mal equivocarse y al final para nada. Cuando uno hace cosas hay un porcentaje de probabilidad de que se equivoque, pero es mejor equivocarse a no hacer. Una pregunta, los que tienen Asperger y le cuesta mucho trabajo salir de la zona de confort, es otro caso, ¿no? Sí, es un caso especial, porque No ellos tiene que ver tienen... nada con la normalidad. Sí, ellos tienen, digamos, una Una tendencia, ellos les ponen muy nerviosos salir de su zona de confort, salir de lo acotado, pero es porque tienen, digamos, ya una cualidad diferente. Eso sí, ya hay que trabajarlo, bueno, con Sí. profesionales. Sí, pero en cambio tienen una capacidad muy grande sobre la inteligencia intelectual. Sí, lo que Sí. sucede muchas veces es que tienen muy desarrollado una inteligencia, pero les falta otra. Por lo general es la lógica muy desarrollada y les falta mucha inteligencia emocional para hacer empatía con las demás personas, etcétera. Ellos también la pueden desarrollar, pero deben hacer un trabajo diferente quizás del común de la gente. Esto es un poquito hablando en líneas generales, ¿no? Y también un tercer punto que no nos ayuda a ser más inteligentes es copiar o exactamente reproducir lo que ya está hecho sin poner de nuestra parte. Esto es muchas veces lo que hacemos de exactamente reproducir lo que ya hemos hecho incluso nosotros mismos muchas veces o lo que hacen otras personas, pero sin intentar como mejorarlo o por lo menos poner de nuestra parte lo que nos surge o lo que nos gusta más o cómo hacer esto mejor o como ser muy mediocre, ¿no es cierto? De algún modo, eso no nos lleva a que desarrollemos nuevas cualidades o nuevas capacidades, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, bájame la tierra. Un caso práctico. No sé, por ejemplo, que te piden que desarrolles un proyecto para algo y te han dado uno de base para que te bases en eso y tú lo copias y pones 2 o 3 frases diferentes en vez de investigar un poquito, leer un poquito y poner eso un poquito mejor, ¿no? Que muchas veces uno lo hace porque no tiene tiempo, porque 1000 cosas, pero si tú te esfuerzas por ponerle aunque sea un poquito de tu parte, seguro tú aprendes, desarrollas alguna cualidad, aprendes cómo hacer, en este caso, un proyecto o lo que sea, ¿no? Okay. Vamos, no puedes copiar y pegar. A ver, puedes, pero eso no va a ayudar a que desarrolles tu inteligencia, porque la inteligencia Sí, también es muy creativa. Yo tengo un caso, porque a mí no me gusta dibujar, Ah, pero a mi hermana se le daba muy bien. ajá. Y teníamos que hacer un trabajo y no sé qué pasó, que mi hermana no estaba y yo tenía que entregar el trabajo. Y ella le digo, Clarita, ponte las pilas. Oye, que me salió fantástico. Claro, porque te pusiste y me lo quedé- hiciste, ¿no? Y me quedé, digo, pues mira, sí que... Exactamente, eso. Y ahí tú te das cuenta que puedes y eso también te motiva a hacerlo No, más. ya no he vuelto a pintar más. Pero por lo menos no tienes en tu mente, no puedo hacer esto, que eso ya es mucho. No, que también como la tenía ella que me lo hacía. Entonces, Claro, eso, ¿no? Tú copiándole a ella o que ella te lo hiciera, tú no aprendías eso. no me forjaba. Pero bueno, descubrió en esa ocasión que sí podía Claro, hacerlo. por eso, Entonces, por su eso mente bueno. se quedó tranquila Ah, también. claro. Sí. Sabe que en cualquier momento puede volver a hacerlo. Era yo una cría, entonces. Ay, qué bueno. Bueno, mucho de esto está basado en lo que les dije en este libro, en Sensorialmente, de Stanislaw Bachrach. Y la inteligencia sensorial es, digamos, la habilidad para... Bueno, esto está muy escrito en argentino, ¿vale? Pero Eso de vos. como es una cita textual, yo lo he dejado así, ¿vale? Cuando dice SB es Stanislaw Bachrach. Ay, le he puesto SB y es con la E. Bueno, me perdonan, ¿vale? Tendría que ser EB. La inteligencia sensorial es la habilidad para
prestarte atención a ti mismo, digamos, a tus sensaciones, a tus emociones, a cómo nos movemos, al momento presente, pero sin la influencia de tus pensamientos críticos. Es decir, tratar de eso, de observar cómo sientes tu cuerpo, cómo te sientes, si el aire que te da en la cara está frío, está caliente, etcétera, pero sin juzgar, porque muchas veces uno ya pone, uy, que me siento mal o que me siento bien y se empieza a enrollar. Sería sin jugar, bueno, es como es y ya está, ¿no? ¿Puedes deletrear el apellido de Stanislao? Rach. Sí, se los paso por Sí, Vale, por vale, eso vale. te iba a decir. el WhatsApp. Pero es como suena, Rach, o sea, B-A-C-H, R-A-C-H. O sería Rach. Rach. Es que es difícil. El sentido de la interocepción es un sentido del que se habla mucho en la actualidad, porque muchas veces se ha hablado de los sentidos, de los 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído y tal. Pero hay otro sentido que es el de la interocepción, que nos permite percibir lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, ¿no? En nuestros órganos, el corazón, los pulmones, bueno, el intestino, la vejiga, cuando nos damos cuenta que tenemos que ir al baño, es porque este sentido te está diciendo hay algo ahí que te molesta, ¿no? También la respiración, el hambre, la sed, los estremecimientos, las sensaciones genitales, las jaquecas, el dolor. Todo eso uno se da cuenta gracias a este sentido. ¿Qué sucede? Es como todos los sentidos. Podemos pasar 3 pueblos bastante. O prestarle atención. Yo nunca lo había escuchado. El sentido de la interocepción. No es algo a lo que a veces no es algo a lo que se le preste demasiada atención. En realidad es súper importante porque gracias a ese sentido sobrevivimos y vivimos, porque nuestro cuerpo se da cuenta, por ejemplo, si de repente está perdiendo mucha sangre y te desmayas o te baja la presión para que no te dé sangre muy rápido, o si respiras o si no respiras, a veces al cuerpo le da una tos para que respires. Todo eso es gracias a este sentido. ¿Qué sucede? Uno lo puede como desarrollar cuando presta atención, por ejemplo, a cuando respiramos y sentimos como el aire entra y el aire sale. O si le prestamos atención a nuestros latidos del corazón. Muchas veces si uno está sentado... Porque todo eso son mecanismos autónomos. Son autónomos, sí, pero se pueden llegar a... puedes llegar a, bueno, controlarlos de cierta manera, sí, pero puedes llegar a sentirlos más de lo habitual. Desarrollar tu sentido de interocepción sería sentir más lo que pasa dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, uno a diario no le presta atención a si siente los latidos del corazón o no, pero si te sientas, estás meditando y le prestas atención, algunos, sin necesidad de tocarte el pulso ni nada, a algunos les habrá pasado que lo escuchan. Eso es porque desarrollas este sentido y te das cuenta de eso y lo sientes, ¿vale? Pero tienes que prestar atención a eso. O un ejemplo muy clásico, estás trabajando mucho y no te das cuenta que tienes hambre ni sed, hasta que paras y de repente dices, uy, estoy súper cansado o ¿por qué? Porque tu mente estaba en otro lado y no estabas prestando atención a tu cuerpo. Que hay momentos en los que uno necesita hacer eso, pero sacas la atención de tu cuerpo, ¿no? O la pones de acuerdo a lo que tú quieres. ¿Se entiende eso, no? Sí. Lo que les contaba, es vital para la supervivencia. Y se encuentra en gran medida ligado con la experimentación de las emociones. Esto a mí me sorprendió muchísimo cuando leí esto y Stanislao decía que desarrollar la inteligencia sensorial está muy relacionado con la gestión de las emociones. ¿Por qué? Porque uno es consciente de las emociones debido muchas veces a lo que siente en el cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta de que estoy nerviosa, cansada o feliz? Por dar un ejemplo, ¿no? Me doy cuenta porque o me tiembla el cuerpo, o estoy muy nervioso, o estoy así, o si estoy cansada porque tengo la mente nublada, o porque se me cierran los ojos, o si estoy feliz porque siento el cuerpo como con un bienestar y me siento alegre, ¿no es cierto?
¿Qué sucede? Que muchas veces no sabemos lo que nos pasa porque no estamos acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo. Entonces, lo típico, que tú le preguntas a alguien o te lo preguntas a ti mismo, ¿qué me pasa? Porque estoy un poco, no sé si estoy cabreada, enojada, ¿qué me pasa? Y para darte cuenta, tienes que prestar atención realmente a tu cuerpo, porque si lo piensas, no te vas a dar cuenta. O le preguntas a otra persona y la otra persona te dice, no sé qué me pasa. Y es como, a mí me da desesperación. Y puede pasar, muchas veces nos pasa, pero es interesante que tratemos de escuchar nuestro cuerpo para darnos cuenta que nos pasa. No es un ejercicio que si no estamos acostumbrados a hacerlo, no es un ejercicio que nos salga a la primera. Es como todo, hay que practicar y practicar. Pero con la práctica, como todo, también se ejercita. ¿Y eso, perdona, ¿y eso es algo que le pasa a cualquiera o...? Ahora vamos a ver por qué muchas veces estamos desconectados de nuestras sensaciones y de nuestras emociones. Ahora lo vamos a ver. Bueno, para poder gestionar nuestras emociones necesitamos eso, observar nuestro cuerpo es identificar esas emociones. Por ejemplo, detectar si tenemos asco, rechazo o miedo, se hace a través de las sensaciones del cuerpo. ¿Qué pasa? A veces sentimos como cierto rechazo con una persona, por ejemplo, y no sabemos si es que esa persona nos da miedo, o es que le tenemos rechazo por algo, o es que en realidad tenemos un prejuicio, y uno tiene que observarse para darse cuenta de eso, porque si no, no puede, uno a veces dice, no quiero ser borde, ¿no?, con esta persona, pero sabes que hay algo que no te cuadra y no sabes qué es, ¿no? Tienes ahí que analizarte un poco para saber de dónde viene eso, quizá es un prejuicio y no es nada más, o tienes que observarte para identificar, ¿no?, y etiquetar un poco de qué se trata. Porque si no, lo que terminas haciendo es tratando mal a esa persona o llevándote mal y sin siquiera saber por qué. Claro. Entonces, bueno, habíamos hablado, no sé si se acuerdan, en la actividad pasada, del etiquetado, que es el etiquetado de las emociones. Es decir, de uno observar sus sensaciones y, si es posible, en algún momento te vas a dar cuenta o vas a poder etiquetar esa emoción. No, lo que siento es frustración. O no, lo que siento es euforia o alegría. El etiquetado ayuda muchas veces a identificar la emoción y también a que baje la actividad del sistema límbico o de la emoción. Esto sirve, por ejemplo, si uno está cabreado o con mucha ira, observar primero el cuerpo, que obviamente hay momentos en los que es desagradable, ¿no? Porque cuando uno está enojado, las sensaciones son desagradables. Pero si tú observas eso y dices, me pasa esto, y lo etiquetas, ya cuando lo etiquetas, tu cerebro ya no está funcionando el cerebro límbico, está funcionando más el córtex y la ínsula. Entonces el cerebro límbico deja de largar tanta química y eso te ayuda a que te calmes, a que tomes un poco de distancia, a que puedas porque ya se da cuenta de que está cabreado. Sí. Por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Se da cuenta, no le voy a mandar más químicos. Exacto. Tú ya te has dado cuenta de eso y no vas a tratar de no seguir alimentándolo y a la misma vez eso, el cerebro límbico ya no trabaja tanto y entonces tú puedes como respirar y tener otra actitud. Si quieres tenerla. Sí, puedes tomar la actitud que quieras, pero ya lo vas a hacer desde algo un poco más consciente, efectivamente. Si tú quieres seguir gritando, peleándote y cerrando puertas a golpazo, hazlo. O quizás la situación lo amerita, pero ya tú lo haces consciente. Ya dices, mira, yo quiero decir esto. Ya puedes elegir, porque cuando uno está muy emocionado no puede elegir. Te sale lo que te sale, ¿no? Pero hay una cosa que no comprendo yo. Ese etiquetado es una manera de identificar lo que sientes, las sensaciones que tienes, pero no tienes por qué etiquetarlo, ¿no? O simplemente... Digamos, una primera
un primer ejercicio es observar tus sensaciones. Cuando las observas, hemos hablado de no ponerle un juicio, digamos, ¿no? Entonces tú observas qué sientes en tu cuerpo. Eso te ayuda a que identifiques qué emoción tienes. Y cuando tú identificas qué emoción tienes, al fin y al cabo la estás etiquetando. Te estás dando cuenta de si es enojo o si en realidad es frustración o si en realidad es tristeza por otra cosa. Sí. Y en el momento en lo que la etiquetas te ayuda a que gestiones esa situación. Vale. Porque ahí tú ya puedes decir, ah, no, me estoy poniendo mal por esto y entonces puedo hacer esto. Elegir, como habéis dicho Elegir, antes. efectivamente. Me está recordando una cosita que viví yo en mi vida laboral. Llegaban los pacientes a lo del etiquetado, súper angustiados, tú lo habrás vivido también, y tú, súper angustiado, ¿qué me pasa? Que no sé qué, ya le dice el médico, pues tú lo que tienes es esto y esto, y hace el paciente, Sí, Ya se queda todo tranquilo, ¿no? el me pasó. etiquetado, Claro, Me pasó, Sí, sí, me sí, pasó. sí. efectivamente. Sí. pues tú en su mente ya tiene una etiqueta y se han relajado. Ya sabe lo que Y es. nosotros cuando nos reconozcamos en esos testes, como que nos relajamos. Sí, Y parece que hasta te duele menos. Claro. Porque a mí me ha ocurrido. sí. Y ya sabes qué hacer al respecto, ya sabes un poco cómo solucionar o cómo gestionar y ya el cerebro no está ahí tan moviendo esa emoción. Sí, y bueno, y el etiquetado también son para las emociones positivas, ¿no? Hombre, claro. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, para todas, para todas. A veces, vuelvo a decir, muchas veces uno donde más requiere de todo esto es las negativas para no terminar peleándote o haciendo cosas negativas, pero en las positivas también, ya lo vamos a ver por qué, porque es bueno, Cuanto más mejor. y es bueno sentir esas sensaciones positivas en el cuerpo, porque incluso las positivas o las negativas, cuando estamos de algún modo desconectados de las sensaciones que tenemos, no sentimos como que no soportamos tanta emoción, ya sea o sensación, ya sea positiva o negativa. Eso lo vamos a ver ahora, pero sí, sirve para todo. Bueno, al identificar nuestras emociones podemos gestionarlas, eso es fundamental. Etiquetar una emoción hace que el sistema límbico baje su actividad. Y dice Stanislav Barrach, si logras mayor desarrollo sensorial, vas a entender con más claridad lo que realmente te importa, mientras que en simultáneo tomarás acciones pertinentes para alcanzar tus objetivos. Fíjense qué importante, porque si uno está conectado con las sensaciones del cuerpo y por ende sabes qué te gusta, qué te hace feliz, qué no te gusta, qué no te hace feliz, tú tomas decisiones para ir a favor tuyo. No elegirías, por ejemplo, estudiar una carrera que no quieres estudiar. No elegirías, no sé, irte a vivir a un sitio al que no quieres ir. O no tomarías decisiones que a veces tomamos porque no estamos conectados con nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tanto decisiones grandes, como puede ser esa, o decisiones pequeñas. El hecho de decir, quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Eso te lo dice el cuerpo, no hay nada más que te lo diga. Pero a veces estamos en otra cosa. Debería hacer esto, debería hacer lo otro, me debería gustar esto, pero en realidad no me gusta. Si no te gusta, no te gusta. Entonces, dice, de esta forma uno desarrolla mayor resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse a cambios, ¿no? Mayor empatía, porque cuando uno es capaz de identificar sus propias emociones, es capaz de identificar las emociones ajenas y por lo tanto uno se da cuenta, ah, mira, esta persona está atravesando por este proceso, voy a intentar ayudar a que se calme o voy a intentar ayudarle de esta forma o de la otra. Desarrollas empatía, toma mejores decisiones, o sea, no hay mejores o peores decisiones, pero decisiones que tengan que ver más con tus objetivos o lo que quieres lograr o lo que te hace feliz, ¿no? Sabiduría más profunda porque tienes más conocimiento de ti mismo
y más poder de liderazgo, porque de liderazgo principalmente de ti con tu propia vida. Porque si tú eres consciente de, no, esto me hace bien y esto me gusta, es mucho más fácil hacerlo que si uno no está consciente de eso. Dice solamente, yo debo hacer una dieta. Pero hasta que tú no sientes que esa dieta te hace bien y tú estás consciente, tu cuerpo está reaccionando bien, eso, por ejemplo, te motiva un montón a hacerlo, ¿no? Entonces, el sentirte bien con eso te ayuda a que en ese caso hagas la dieta, ¿no? ¿No es cierto? Dime. Y como dice Diego, si tú no sabes lo que quieres en la vida, los demás te van arrastrando. Claro, te la van a gestionar a ti. Lo que tienes que hacer es tú gestionar tu vida tú mismo, no dejas que te la gestionen los demás. Y ni siquiera con mala voluntad los demás, sino porque los demás no quieren, y no quieres los demás quieren otras cosas y te te arrastran. Sí, y te arrastran. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Exacto, y un día nos damos cuenta de que no nos gusta lo que estamos haciendo, o que nos puede pasar, o que no nos sentimos bien, y a veces no sabemos ni por qué, pero hay que ahí investigar el por qué. Entonces, digamos que desarrollar esto de la interocepción o la inteligencia sensorial, también aunque parezca loco, nos ayuda mucho a la parte intelectual a fijar nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a darnos cuenta de lo que queremos hacer, lo que nos gusta, lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. ¿Vale? Bueno, dice Stanislao también, desarrollar el poder de entender y discriminar las sensaciones más sutiles de tu cuerpo te va a permitir transitar un estado de calma atenta en el cual tus acciones serán guiadas más por la intuición y tus sensaciones que por tu esfuerzo consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estamos como haciendo una fuerza intelectual grande para tomar decisiones, para ir a un sitio, para ir a otro, y en realidad, si estuviéramos más presentes, más pendientes de nuestras emociones, gastaríamos mucho menos energía en esto y sería mucho más fácil darnos cuenta de qué queremos, porque sencillamente con que sientas tus emociones te das cuenta rápido, yo quiero hacer esto o no lo quiero hacer. Cuanto más desarrolles la inteligencia sensorial, menos sesgos, digamos, o dificultades tendrá tu mente para percibir el mundo tal cual es. Esto me encantó porque es un poco Krishnamurti. Sí. No sé si se acuerdan de cuando hemos hablado de Krishnamurti, de la observación y de... ¿Por qué? Porque Krishnamurti muchas veces dice que, digamos, cuando uno está observando una situación y no metiéndole una carga mental, realmente uno observa lo más parecido a la realidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, un atardecer. Uno está observando el atardecer y si no tienes una carga mental muy grande, tú estás observando en eso y estás vivenciando eso. ¿Qué pasa habitualmente? Que empezamos y ya nos perdemos el atardecer, nos perdemos todo, o ya estamos pensando, quiero volver a observar el atardecer, o este atardecer no es tan bonito como el que yo observé, y ya no estás viviendo la experiencia, ¿no? Entonces, en el momento en el que uno está pendiente de sus sensaciones corporales, te es más fácil estar en el presente, porque tú estás pendiente de tu respiración, estás pendiente del lugar, si te da el aire frío o caliente en la cara, y estás mucho más pendiente de la situación. Entonces tú ves la realidad, o lo más parecido a la realidad, sin ponerle una carga mental. Otro caso, no sé, tienes una situación con alguien, ¿no? Ya sea buena, mala, la que sea. Si tú estás pendiente de tus sensaciones corporales, te va a ser más fácil identificar tus emociones, identificar las emociones de la otra persona, ver la situación como es, ver cómo se puede gestionar. Ahora, si tú no estás en eso, estás en tu mente te va a traer problemas, te va a decir que no, que te vas a perder más en el rollo mental y no vas a saber tan bien cómo superar la situación, o por lo menos cuál es la situación real que se está planteando. No sé si me explico, ¿se entiende?
Bueno, esto era lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, estamos compartiendo con alguien, si nosotros estamos Y pendientes... eso como, perdona, ¿y eso Dime. cómo se consigue? Porque yo estoy viendo una manga hacer y automáticamente lo que has dicho es, uy, pues la de ayer tenía el color más intenso, oye, eso como... es que hace Eso se sol. consigue sí, porque la mente va. Se consigue eso prestando, meditando, prestando la atención eso a las sensaciones de tu cuerpo, de tu respiración. En vez de cuando tú te das cuenta de eso, presta atención a tu respiración, por ejemplo. Y entonces ya eso te lleva a algo sensorial de tu cuerpo y tu mente se calma un poco. Pero si yo no estoy sintiendo nada especial, yo estoy viviendo, pero mi mente automáticamente, ayer tenía nubes, hoy no hay nubes, porque tengo unas vistas espectaculares. Y entonces me ha venido como anillo al dedo. Claro. ¿Cómo hago yo eso? Sí, uno cree que no siente cosas, pero si tú prestas atención a tu cuerpo, te darás cuenta que hay un mundo de sensaciones. Lo que pasa es que uno no le presta atención. Te darás cuenta de que tu corazón late, te darás cuenta que tu pecho se hincha y se deshincha con tu respiración, te darás cuenta de cómo tienes los pies apoyados en el suelo, quizás si estás descalzo los tienes fríos, los tienes calientes o tienes una Todo presión. eso bien, pero ¿cómo hago yo para mientras yo veo esa puesta de sol, que mi mente no me asocia a la de ayer o a la de... Ahí es donde yo voy. Ahí Háblate a ti, Clara. No, bueno, sí. Está en el presente. No, pero Hoy si es yo no hoy. me enfado porque yo pienso no, eso. no, háblate, Oye, háblate, no que te No, enfades. simplemente comparo una... Claro. Lo que pasa es que Ni me molesta uno- lo más mínimo. sí, ¿eh? no, pero uno al comparar ya no está prestando, Disfrutando Claro. disfrutando Claro. del que hay. Sí, El que hay, sí, sí que lo el que hay disfruto. es el que hay. Y punto. Pero, O sea, uno podría ir más a algo más profundo, pero si tú prestas atención, inténtalo y ya verás con la práctica que vivenciarás eso. Si tú prestas atención a tus sensaciones del cuerpo, la mente, el que ayer era más bonito o tenía más nube o era de más color, se va a ir callando. Tú con eso no tienes que hacer nada. Es como, tú con los pensamientos no es que vas a matar el pensamiento, tú lo vas a dejar. Pero si tú prestas atención a tus sensaciones, el pensamiento va a disminuir. Es como como hablamos muchas veces, que se muere por inanición, ¿no? Tú no tienes que pelear contra el pensamiento, pero si tú prestas atención a tus sensaciones, el pensamiento se calma un poco. Es como el etiquetado y el sistema límbico se calla. Tú no peleas contra la emoción. Tú le pones una etiqueta y se calma, solo. Es más o menos eso. Ok. Y claro, ¿qué pasa? Que las sensaciones son los datos, digamos, en crudo que tu cuerpo aporta segundo a segundo a tu cerebro. Porque esto es súper interesante, porque en la neurociencia se ha medido cómo las sensaciones, lo que nosotros percibimos a través de la vista, el olfato, los oídos, lo que sea, todo eso va directamente a nuestro cerebro y pasan incluso creo que hasta medio segundo entre que nosotros percibimos algo y lo hacemos consciente. Entonces hay un montón de tiempo, por decirlo así, o hay un montón de cosas que pasan por nuestro inconsciente sin que lo hagamos consciente o que tarda un rato en hacerse consciente. Entonces muchas veces dicen que si uno, de nuevo, presta atención más a sus emociones, a sus sensaciones, uno, digamos, que eso te está dando mucha información que habitualmente nos la perdemos, de nuevo, porque estamos en el ruido de la mente. Y eso incluso te está dando información antes que nada. Lo que pasa es que muchas veces nos la perdemos. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que la atención es absorbida por los pensamientos, juicios, expectativas o otro tipo de, digamos, de cosas que nos estresan, uno se queda sin tiempo para prestarse atención. No es nada sorprendente que pierdas contacto con vos mismo, dice Stanislav. Es decir, cuando estamos pensando en rollos, ¿qué sucede? Nos desconectamos. Entonces, él dice, no es, digamos, es como muchas veces decimos, no sé, el cerebro no puede estar en dos cosas a la vez. No puede estar quejándose y agradeciendo a la misma vez, ¿no? Entonces, si se está quejando, si está en la lucha, si está en eso, uno está
desconectado, no estás conectado con vos mismo, ¿no? Por eso es que muchas veces la sociedad en general y muchos de nosotros nos sentimos como desconectados. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi ser? ¿Dónde vivo? Porque estamos pendientes de lo externo y estamos pensando, incluso cuando nos sentamos y queremos meditar y tal, y la mente sigue y sigue, sí, ¿no es cierto? Entonces por eso es que es normal que estemos desconectados. Cuando perdés atención, también te perdés la oportunidad de tener una vida emocional equilibrada, mejor salud física y un sentido de bienestar. Esto me encantó porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que nos perdemos cuando estamos en ese ruido mental. No sé si se acuerdan de otras actividades anteriores que hablábamos del vagabundeo mental, ¿no? Cuando pensamos una cosa, otra. Es decir, cuando no estamos enfocados en algo. Ese enfoque puede ser nuestras sensaciones o puede ser lo que estamos haciendo en ese momento, o, ¿no es cierto? Pero cuando estamos en el vagabundeo mental, nos estamos perdiendo la posibilidad de realmente vivenciar ese momento. Porque cuando uno está presente y está más consciente, te das mucho más cuenta de muchas más cosas. Te das cuenta de lo que sucede alrededor, de lo que te dice la persona que está al lado tuyo, de cómo se siente, de cómo te sientes tú, de un montón de cosas que nos perdemos habitualmente porque estamos en el vagabundeo mental. Hasta ahí bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo desarrollamos la interocepción o la inteligencia sensorial? ¿Qué dirían ustedes cómo podemos desarrollarla? Meditando, aquí todo se arregla. La respuesta para todo, meditar. Meditando. Y con atención plena. Sí, también. Y con la atención plena, prestar atención. Algo, digamos, físico que nos puede ayudar. Bueno, obviamente observando las sensaciones del cuerpo, ¿no? ¿Qué nos ayuda esto? Por ejemplo, el baile muchas veces ayuda, porque uno bailando, moviéndose, expresándose, uno también siente, ¿no?, su cuerpo y cómo su cuerpo se quiere mover y qué quiere hacer. Eso ayuda. O por ejemplo el yoga, porque uno está haciendo un ejercicio, le está prestando atención a la respiración. Son ejercicios que ayudan mucho. Y lo otro, por supuesto, la técnica por excelencia, por decirlo así, ¿no es cierto?, sería la meditación, ya sea mindfulness o vipassana. ¿Por qué? Porque en estas meditaciones, este tipo de meditación, ponemos atención en el cuerpo, justamente. En la respiración, por ejemplo, o en ambas técnicas está la técnica del escaneo corporal, que se llama, que es que tú vayas poniendo atención en distintas partes de tu cuerpo y sintiendo las sensaciones, sin más. No tienes que juzgarla ni tienes que hacer nada. Cuando tú haces eso, se desarrollan partes de tu cerebro que te ayudan a percibir esas sensaciones. Y entonces, como todo, luego en el diario vivir te es más fácil de repente eso, sentir cómo estás respirando o cómo late tu corazón. Por ejemplo, si te estás poniendo nervioso por algo y empezás a sentir el corazón fuerte, tú rápido te das cuenta, algo me está alterando. Entonces, más rápido puedes estar pendiente. ¿Qué es esto? ¿Es miedo? ¿O es que esta persona me gusta? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Dime. Mira, las dos a la vez. Mira, una de las sensaciones, no sé, por si puede ayudar, ¿no? Cuando a lo mejor me siento a meditar, lo que sea. Cuando estoy un poquito más estresada o más nerviosa o cualquier preocupación, me siento en la silla como si yo pesase más. Y cuando me siento de otra manera es como si no que levitara, porque no levita una. Sí, pero está como más liviana. Más liviana. Sí. Entonces cuando comienzas a decir ¿qué siento aquí? Y lo que tú dices, a sentir tu cuerpo. Bueno, ¿y por qué estoy más pesada? ¿Qué me pasa? Sí. Entonces yo me di cuenta, pues mira, me pasa esto, estoy más estresada. Entonces es bueno saber eso y, por supuesto, y prestar atención a esas cosas que nunca se te ocurriría de... Que si no te sientas y no haces ese ejercicio, claro, no eres consciente de eso. Ahí va. Sí. Y ese es el problema, porque si no eres consciente de eso, con eso actúas y entonces te encuentras con uno, le hablas mal o te molestan más cosas. Cuando uno es consciente de eso, quizás te molestan igual las
cosas. Pero si tú ya eres consciente y dices, bueno, oye, es que estoy un poco más, que me encuentro más molesta, le prestas menos atención a que te encuentras un plato sucio. Luego tú eliges qué haces con eso. Tú Efectivamente, eliges. pero por lo menos te has Ahí dado va. cuenta, sí, es súper importante. Y eso cuando uno lo hace sentado en una silla es el primer paso, pero luego en el cotidiano vivir uno es más capaz de darse cuenta de todo eso gracias al ejercicio que has hecho sentado en tu silla. Porque cuando uno hace ese ejercicio se ha medido a través de también de resonancias magnéticas y de todos estos estudios que tus partes del cerebro que tú más utilizas aumentan su actividad, sus rutas neuronales y su tamaño incluso. Entonces tú haciendo esos ejercicios aumenta tu ínsula, tus partes del cerebro que te ayudan a identificar esas sensaciones y esas emociones. Sí, además estoy escuchando mucho a Enrique Simón, que es un meditador muy bueno, que tú lo conoces. Hombre, personalmente. Y bueno, a mí me encanta, ¿no? Y te hace eso, meditaciones primero, reflexiona un tema y luego hace la meditación. Ajá. Y te hace cambiar, dices tú, ostras, yo me enfadé por esto, me enfadé por lo otro, Claro. ¿no? Que hace ante las adversidades, ¿no? Y te lo plantea de una manera que dices tú. Entonces eso está guay. Sí, sí, sí. Uno Está se guay. da cuenta de Te das tantas cuenta. cosas. Eso que dice, ¿cómo puedes dar cuenta? Cuando te das cuenta. Claro. Es muy bueno cuando dicen cuando te das cuenta. Sí. Es una vivencia, por eso aquí muchas veces lo hablamos, intentamos practicar lo que se puede, etcétera, pero al final lo que yo diga son palabras. Al final la real experiencia es la que cada uno Se hace lleva a su casa y dentro de uno, después que practica, después que intenta ver esas cosas, etcétera. Como dice Con Méndez, no te creas nada de lo que digo. Claro, practícalo. Practícalo. Dime. La biodanza. La biodanza, por ejemplo, también. Estás contigo, con otro y con un grupo. Entonces, Claro. como se habla, se trata de activar el sistema parasimpático, pues entonces, a lo mejor estás con una y dices, me está dando aquí una emoción, no sé qué, o tú misma, caminando o algo, te despierta algo, y hay gente que empieza a llorar, ¿no? Entonces, pues te van aflorando sensaciones. Sí, 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 y despiertas mucho esa capacidad, La ¿no? vivencia, De caminar, de sentir, por ejemplo, el frío o el calor en los pies, todo eso despierta tu mundo sensorial. Y entonces eso ayuda a que tú le puedas prestar más atención a eso. Esto se me ha venido a la cabeza que está muy interconectado con el tema de la bioenergética, ¿puede ser? Porque hace como una pequeña autoobservación de cuáles son tus sensaciones contigo misma y con los demás. Sí, lo que pasa es que no conozco mucha esa Energética, yo no sé qué esa teoría Cómo o se comporta el que- organismo a través de una energía, de una sensación contigo y con el entorno. Claro. Sí, mientras tú estás observando, Todo energía, entonces, todo te ahí- ayuda, todo esto te ayuda. Hay Todos los una caminos te energía. llevan a Roma de alguna manera. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Pero es Que me bonito recuerda ver, a la bioenergética. claro, cómo se relacionan las Todo cosas. está interconectado. Eso es claro. Y bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? De la ínsula y la identificación de las emociones y todo esto. Lo hermoso de cuando prestamos atención a las sensaciones que se vive más el presente, estamos más conscientes y se logra mayor bienestar. Es decir, se han hecho muchos estudios, creo que estaba aquí, se han hecho muchos estudios que sobre personas. Fue, bueno, un estudio, esto lo saqué del libro de Nazaret Castellanos, que decía que se había hecho un estudio entre personas que tenían mucha divagación mental, ¿no? Y gente que era más capaz de prestar atención, de concentrarse en una cosa, ya sea en sus sensaciones o en lo que sea. Y se mide que las personas que están más tiempo, digamos, enfocadas o concentradas, tienen un mayor nivel de bienestar, de sentirse mejor. ¿Por qué? Porque tú te sientes más conectado. Por ejemplo, estás con una persona tomándote un café, estás con esa persona, estás hablando y estás conectado, y se intercambia energía. Estás mirando un atardecer y estás mirando el atardecer, no estás mirando el atardecer a la misma vez filmándolo, a la misma vez haciendo ejercicio, no, estás haciendo eso, ¿no? Enfocado. Enfocado. Entonces eso al final
sea lo que hagas, pero te genera un mayor bienestar, al margen de lo que hagas. Porque muchas veces la gente dice, no, bueno, si hago esto, lo otro. Obviamente todo influye, pero si tú estás más consciente, al final vas a tener un mayor bienestar. El estar enfocado te ayuda a tener mayor capacidad de concentración para desarrollar distintas tareas en un momento Por determinado, supuesto, sí, ¿verdad? por supuesto. Y lo ideal, como ya hemos hablado muchas veces, es desarrollar, dentro de lo que cabe, una tarea por vez, no intentar hacer 1000 Variadas, tareas, claro. claro. Entonces, tú desarrollas una, bien, la terminas, desarrollas otra, bien. Eso también te va a generar más bienestar. Vas a ser más consciente de que las has hecho, vas a tener tu agenda, las vas a ir tachando. O apuntando. O apuntando y tachando donde quieras, pero eso te genera más felicidad. También conectar con el presente, con nuestras sensaciones, nos conecta con el placer de la vida. No solamente, bueno, el placer sexual por supuesto, pero más allá de eso, el placer de las cosas en general, que muchas veces hemos hablado, por ejemplo en la biodanza, que se habla de la sexualidad, se habla del placer en general, ¿no? Del placer de tomarte una taza de té, café, un helado, qué rico. Y sí, tú te puedes tomar el helado pensando en otras cosas y ni siquiera saboreándolo o prestándole atención y saboreándolo y dices, qué rico el helado este que me estoy comiendo, ¿no? Eso te da mucho más placer. Por lo tanto, tú liberas en tu cerebro muchas más, neurotransmisores de bienestar, de cosas que te gustan, de placer. Se desarrolla la serotonina. La serotonina, pero todo eso si estás presente de Presente. eso, del disfrute. Uno no puede disfrutar si está apurado, si estás con la mente en otro lado. Tienes que estar Tú con una cucharadita de miel se la echas al yogur, mientras que cae. Estás salivando. sí. Y luego te lo metes en la boca, lo sientes. Es toda una experiencia. Parece una tontería, pero es la misma actividad que la podrías hacer mecánica, la haces con conciencia y realmente resulta un placer. Y entonces te das cuenta que encuentras placer en todo, en mirar un atardecer, en caminar por el parque, en lo que sea. Y eso te genera mucho más bienestar, En la mucha más felicidad. Y esta mañana salí yo a las 7 a caminar, escuchando los pájaros. Casi el silencio de los coches, que apenas había tráfico. Claro. Una gozada. Y Porque he podido, porque Claro, a esa hora estoy trabajando. A escuchar silencio. Escuchar No silencio. nada, Y el Los pajaritos. pajarito y la paloma que en su caso así. Sí. Y El, estás el pendiente de embuchamiento, eso. el y embuchamiento de la paloma. maravilloso. Eso. Que eso, que yo, en mi experiencia, ¿no? Cuando yo tomo conciencia de la meditación, primero las técnicas de respiración y después la relajación, la toma de conciencia del aquí y ahora, del presente, he llegado al punto de sentir el latido de mi corazón y cómo surge la circulación sanguínea desde la cabeza hasta la punta de los pies y Sí, como hay gente que los siente. sentí la glándula salivar por todo. Es una autoobservación que hago yo Totalmente. cuando yo hago meditación y cuando le hago meditación a los demás. Sí, sí. Entonces Sí, es un trabajo totalmente. precioso. Se puede llegar a sentir todo, un Incluso a montón de sentirlo, cosas. cómo Los se mueven los órganos músculos. de tu cuerpo Sí, y a sentir Sí, sí. cómo se van moviendo las células. Yo he percibido eso. claro. Sí, Una experiencia totalmente. maravillosa. Sí. A ver, siempre con la meditación hay que tener en cuenta una cosa, que es mejor no tener expectativas. No, no. Es pero- decir, no, lo digo por los demás, porque a veces a mí también me han contado, en Vipassana, cuando vas estudiando, cuando vas practicando mucho, sentís un flujo de energía que sube, que baja, y tú dices, ay, yo quiero sentir eso. La kundalini, la kundalini. Claro, pero También. no, ese es un ejercicio también que hacer. No importa lo que uno sienta, maravilloso, si un día te sientes y sientes ese flujo o sientes que la sangre va por tu cuerpo, pero no es, hay que recordar que ese no es el objetivo ni es lo importante. Lo importante es que tú te sientes ahí y sientas lo que sea. Hay días que uno no siente nada Sí. y el sentir nada también es observar algo, no tiene- pasa nada.
Sí. Lo que quiero comentarte con esto es que le prestas más atención a tu organismo que al diálogo interior que tenemos con Claro, el pensamiento. claro. No, Eso si lo quería eso comentar. es maravilloso. Y además te das una paz interior y sientes Sí, que sí, estás sí. liviana por dentro. Sí, Que no. tu cuerpo no está denso. Sí, hasta sí, eso. totalmente. Llegas a sentir, ¿eh? Claro, totalmente. Porque no piensas, porque el que trabaja el cerebro Claro. y empieza con los pensamientos y el discurso interior que tenemos, al estar atento a sentir tu respiración, tu latido del corazón, tu riego sanguíneo, estás atento a una serie de cosas que estás palpando y que estás sintiendo y que Claro. te está Pero dando es que bienestar y placer al mismo si el tiempo. Es Vipassana, que es por ejemplo, lógico. ¿Sabes? el Vipassana, por ejemplo, o sea, todo lo que el budismo, por ejemplo, habla de que estamos formados por partículas que surgen, que desaparecen, eso formulado hace 2500 años, cuando no se sabía nada de la cuántica ni de nada. ¿Cómo esa gente se llegó a dar cuenta de eso? Por la observación. Claro. Porque observaban sus partículas en el cuerpo. Lo que ¿Qué es, sucede? Dime. no, lo que a razón de todo esto, es lógico que si observamos nuestro organismo, nuestros órganos, nuestro corazón, nuestros pulmones, todo, también tenemos que observar nuestro cerebro, porque el cerebro a fin de cuentas es un órgano Hombre, más del sí, cuerpo. Sí, las ¿Cómo sensaciones no? ahí Entonces, en la cabeza, entonces sí, claro. lo mismo que puedes tú controlar la respiración, lo mismo que puedes controlar que si tú estás acelerado, llegar a controlar el corazón y bajar el ritmo cardíaco, porque lo puedes hacer, Sí. también tienes que observar tu cerebro como órgano físico Claro. y bajar todo ese recorrido de pensamiento. Sí, Bueno, lo o que sea, pasa es que eso no se hace a la fuerza. No. Eso no se hace controlándolo. Eso se hace media- prestando atención a otras cosas. Exactamente, Claro. pero lo dominas, lo Sí, controlas, con el- lo controlas, pero porque de hecho pero se ha la demostrado idea- con la resonancia magnética. Sí, pero la idea de esto no es controlar nada. La idea de esto es observar. No estamos aquí para Exacto. Al observarlo, Puedes Sí. controlarlo, sí, Sí. pero no es la idea siquiera. No, pero Mi no, experiencia a mejor que me he ha sido expresado así. malamente. Lo que me vengo a referir que tú al observar, lo mismo que observa el corazón, lo mismo que observa, como digo, los Por pulmones, supuesto. al observar el cerebro como órgano, también vuelve a su estado de relajación. Sí, es como cuando Es observas que he dicho lo- controlar, Sí, refiriéndome es como- de que puedes tú hacer que relajes. ese órgano como órgano Sí, se relaje. Sí, o por ejemplo, cuando uno tiene una tensión, lo típico, que tenemos tensión en los hombros o aquí, y tú lo empiezas a observar y esa observación ayuda a que esa parte de tu cuerpo se Se relaje relaje. un poco, Sí, se calme. sí. Sí, por supuesto que sí. Eso sí. Y por ejemplo, dice Goenka, que Goenka quizás ya lo conocen, pero es la persona que llevó el Vipassana desde Birmania, que era donde se había conservado, digamos, durante miles de años, lo introdujo en la India y eso hizo que Vipassana ahora se conozca y hayan centros de Vipassana por todo el mundo. Goenka decía, cuando surge una situación difícil en la vida, aquel que ha aprendido a observar las sensaciones no caerá en una reacción ciega. Por el contrario, esperará unos momentos, tomando conciencia de las sensaciones, permaneciendo ecuánime, es decir, sin juzgar esas sensaciones, y entonces tomará una decisión eligiendo la acción que va a realizar. Con toda seguridad, tal acción será positiva, porque proviene de una mente Buenísimo. equilibrada. buenísimo. Genial. En vez de uno, frente a cualquier situación, reaccionar ahí a lo loco, pararte un segundo, sentirte qué sientes, qué quieres, cómo puedes gestionar y en función de eso tú accionas. Que esto no es que vaya a ser perfecto, que no te vayas a equivocar nunca, no, por supuesto que no, pero va a ser una acción positiva en el sentido de que va a estar un poquito más cerca de acercarte a tus objetivos, va a estar un poquito más cerca de no dañar a los demás ni dañarte a ti. Va a estar un poquito más cerca de que lo hagas con conciencia. Y hace 2000 años no había resonancia magnética. Claro, digamos, a día de hoy estamos comprobando científicamente lo que hace 2500 años se planteó, ¿no es cierto?, como una técnica Claro. sin
poder explicar quizá ¿El el por qué? porqué, pero la técnica la seguimos utilizando para liberarnos del ruido mental. Genial. Bueno, esto ya lo hemos hablado, pero digamos que con los estudios de neurociencia se ha medido que el tamaño y la actividad de la ínsula se correlacionan con la capacidad de percibir las sensaciones. ¿Por qué? Justamente porque cuando trabajamos el hecho de percibir nuestras sensaciones, la ínsula tiene más actividad y se desarrolla más. ¿Vale? ¿Por qué nos desconectamos de nuestras sensaciones? Que era lo que había preguntado Conchi. Llegué por fin, perdón. Pensé que estaba más cerca la respuesta. Yo estaba pensando, Pobre. ¿Por qué nos desconectamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué nos desconectamos de nuestras sensaciones? Porque no estamos centrados, no estamos equilibrados, no estamos presentes. Ya, pero por ejemplo... Porque no nos gusta salir de por la nuestra zona de mente, confort. porque no- También. Pensemos en un niño, que los niños viven en el presente, juegan, tal. ¿Por qué de esos niños nosotros hemos pasado a adultos y de repente ya no estamos tan presentes, ya no estamos tan pendientes de lo que sentimos? Factores Pero externos. llevamos el automatismo este de que ahí fuera, todo es exterior, no nos interiorizamos. Sí. Entonces todo es exterior, vamos, hacemos. Somos A ver, si como es influenciables. una cosa que tú no te das ni cuenta y vas, pues esto, lo otro, y no, es que no, lo haces como No. automático, no lo sientes, me refiero. Levanta y no sé qué, como Pero una toma. En parte Yo- no nos enseñan a Claro. estar con Es nosotros que tenemos un mismos. factor educacional. Educacional Y importante. social. Claro, Creencia. el ritmo de vida. el ritmo Sí. de esto. Sí. Pero hay otra cosa, y es que las emociones a veces son desagradables. Y no nos enseñan cómo gestionar eso desagradable. Cuando somos niños podemos, yo qué sé, sufrir porque otro niño no nos llevamos bien con alguien, o porque nuestros padres no nos dan suficiente atención, o porque tenemos agresión en casa, o en la escuela, o en cualquier sitio. Y como no nos enseñan a tener una inteligencia emocional desarrollada, ¿qué hacemos desde niños? Empezamos a meter eso debajo de la alfombra porque nos duele mucho, porque no sabemos gestionarlo, no sabemos sentirlo en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo empezamos a dejar de lado y a tratar de no sentir eso, a tratar de evadirnos de esas sensaciones o de esas emociones. Entonces, con el tiempo, si seguimos en eso, nos desconectamos poco a poco de esas sensaciones, porque algunas de ellas son desagradables. Aparte de eso, yo creo que los niños, por lo menos cuando mis niños estaban en el colegio, le mandan muchos deberes para por la tarde. Y yo creo que ahí no queda tiempo. Claro, Ni para meditar, ni para jugar. Por eso jugar, desarrollan nada. más, por eso desarrollan más la inteligencia Claro, intelectual. toda la mañana en el colegio y toda la tarde estudiando. Cuando no hay un examen, cuando no. Sí. No le queda tiempo para Sí. nada. Hay muchas escuelas de Europa del Norte que ponen mucho énfasis en dejar más tiempo eso, para el Claro. juego, para el deporte, Que no tienen para la tiempo de música. jugar. Pero si es, pero para si lo que es sea. por ejemplo, el factor, vamos, un caso, ¿no? El tema de los Reyes Magos. Le ponen el día 6 de enero, Y el 6 los de Reyes cole. Magos. Y el día 8 tiene que empezar. Esos niños no tienen tiempo ni para jugar jugar. con lo que. No, sí, sí. Es que. Es verdad, es verdad. Sí, es que yo creo que a España ha venido la moda de Papá Noel para que los niños puedan disfrutar. Sí, sí. O sea, es que no, ni siquiera con la ilusión que esperan los reyes. Ah, porque somos unos copiones. No. Entonces, en no. Argentina Halloween. desde siempre el regalo más Halloween. grande es Navidad, pero bueno. Pero da es igual. que- Que se centra solamente en obligaciones, en esto tienes que hacerlo, es tu deber que tienes Sí. que hacerlo, y no en el disfrute de la Exactamente. vida, en pararte a gozar de lo que sea. Entonces esto porque tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, que el deber, no sé qué, no sé qué. El Entonces, estrés no- también, el estrés que le meten. Claro. Te genera un estrés, no es decir, Claro. deja gozar o esto porque yo quiero. Y eso está haciendo a los niños más agresivos, ¿eh? Claro, Y claro, más, por y eso. más, ¿Por sí, qué? sí, sí. Porque te desconectas. Al Claro. desconectarte de tus sensaciones y de tus De emociones, sentimiento. y de No, no. claro, dejas de empatizar con las demás personas. Claro. Entonces, y el niño se siente Frustrado. frustrado, por lo tanto, agresivo. Y Claro. entonces están así. ¿Pero por qué? Justamente por esto, porque de niños muchas veces sufrimos lo que sea, que no han pasado tiempo, o que nos sentimos solos, o que tenemos dolores. Y como no nos enseñan a gestionar eso, como niños vamos como metiendo esas cosas debajo
de la alfombra y nos vamos desconectando. Y a los 30 y tantos años, a los 40, tiene que ir al psicólogo. Con suerte el psicólogo. Ya que El perdona, psiquiatra nada más que te digo ahora al de principio pastillas. cuando empezaste a hablar de las sensaciones, que sabíamos las sensaciones de nuestro cuerpo, había quien sabía detectarlo. Yo es que mi hermana es discapacitada psíquica. Ah, Tiene 58 años, pero como una niña de 9. ah, Entonces, dentro de su discapacidad es muy inteligente, ajá. pero hay cosas que ella no sabe percibir en su cuerpo. Por Claro. ejemplo, siente calor. Ujú. Ella sabe que se siente, pero no sabe exactamente lo que le pasa. Claro, ¿Que claro, siente frío? Pues lo mismo. claro. De noche soy yo la que acudo y soy la que tengo que averiguar qué es lo que le pasa, porque Claro. la siento como, no lloriquea, pero como de estar incómoda, Claro. incómoda. Claro. Así. Y voy, y porque a lo mejor tiene frío o tiene calor, Claro. pero ella no sabe lo que está Claro, sintiendo. claro. Bueno, ese es un caso también un poco Más especial. es más especial, porque Claro. no es, digamos, una normalidad, Ujú. digamos, ¿no? Ya, Y ya. ahí pueden haber cosas también en el mismo cerebro o en la misma psiquis que no estén funcionando adecuadamente, Bien, ¿no? claro. Pero eso le influirá también en detectar sus propias emociones. Habrá algunas que las pueda detectar y quizá hay otras que no se da cuenta. Lo que tú dices, que a veces no se da cuenta de Hay que le veces pasa que algo, ¿no? hasta le cuesta de llorar. Claro, claro, porque no tiene Eso eso. no está en ningún centro donde Sí, le ayuden a sí, gestionar sí, esas sí. emociones, Ella sensaciones. está en un centro diurno donde ayuda Claro, mucho, le ayuda claro, mucho claro, y claro. todo, Claro. pero bueno, hay cosas que parece que ella sigue Le teniendo cuesta. eso, Claro, le claro. cuesta y no lo sabe Sí. expresar. Por suerte, claro, si se entrenan determinadas cosas, se puede ganar determinadas habilidades o inteligencias, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, sería un caso un poquito especial. Claro. Pero esto, lo que yo estoy hablando, en parte nos pasa un poco a todos. Porque todos de niños hemos sufrido diferentes cosas. O en la escuela alguien nos ha tratado mal, o la maestra, o nuestros padres no estaban presentes por tal, no por maldad, pero por tal o cual cosa, o lo que sea. Y si no hemos tenido una educación emotiva importante, lo que hacemos en mayor o en menor medida, no es que estemos todos desconectados, pero en mayor o menor medida vamos como desconectando y tratando de no sentir para justamente no sufrir. Es un mecanismo de defensa, pero que ahora de grande nos impide conectarnos con nosotros mismos. Eso es lo que dice Rolando Toro, el creador del sistema Rolando Toro, De que es biodanza. que lo que te hace la biodanza es que te disuelve tus corazas caracterológicas, quiere decir que tú con esos traumas has hecho como unas corazas, te has puesto como una coraza y estás, como dice, entumecido emocional, así está. Y con eso tú ya te vas más desinhibiendo, más soltando, más... Claro, claro, porque corazas caracterológicas, que es lo que quiere decir. lo que le hace- llaman, sí, claro. Aquí Estanislao lo que dice es que cuando uno vive un trauma, la ínsula se desactiva y te deja en un estado de entumecimiento emocional y en una especie de desconexión con tu propio cuerpo, ¿no? Evidentemente un trauma puede ser algo muy grave, pero también el trauma depende de cómo se lo tome cada uno. Quiero decir, cuando uno es un niño, un trauma puede ser que, no sé, que un día se olvidaron de ti y no te vinieron a buscar, o cosas, evidentemente cosas graves, sí, nadie lo duda, que generan traumas, pero a veces también son cosas que no parecen tan terribles, pero que de niños nos han hecho daño. Y entonces eso, empezamos a crear lo que tú dices, ¿no? Corazas para no sentir. Y eso, a día de hoy, cuando somos grandes, claro, nos desconecta. Cuando por ejemplo te dice, niño cállate, pues crea en ti algo que después no te sabe expresar y siempre está ahí como un nudo en la garganta que no. Porque, niño, ¿Qué? niño, ahora apaga tu voz, ¿no? Claro, Esas claro. son las corazas esas. Claro. Pero es que los niños tienen, precisamente los niños tienen las emociones a flor de piel. Claro, exactamente. Y Entonces ellos la más mínima cosa es Sí, un trauma. Sí. Entonces ellos tienen que aprender a gestionarlo. De hecho, ahora mismo de grande, uno hace muchas cosas para evadirse. Uno, por ejemplo, tantas emociones buenas como malas. Uno está eso, observando un amanecer y tal, y ya si tienes a alguien al lado le dices, ah, mira, el amanecer, que no sé qué, y ya uno está hablando. En vez de sentir eso en tu cuerpo, date el tiempo de sentirlo, ¿no?
Y eso hablando de algo bueno, pero cuando estamos enojados, ya estamos enojados y ahí nomás decimos, bueno, nos vamos al móvil, nos distraemos un rato, en vez de sentir eso que algo te está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que no podemos soportarlo, ¿no? Cuando uno aprende a meditar y a tener esas sensaciones en el cuerpo, se da cuenta que tanto las sensaciones como las emociones son pasajeras, que uno si no las alimenta mentalmente, con el tiempo se van. Hemos hablado muchas veces antes en otras clases de cómo un pico emocional duraba, que era 1,5 minutos, que 90 segundos. 90 segundos. 1,5 minutos. 1,5 minutos. Entonces, y ya después se va. Si uno es capaz de observar eso sin alimentarlo, te vas dando cuenta de que podés sentir esas cosas en tu cuerpo. Entonces, sin distraerte, ¿no? Te ha salido argentino. Podés, es que de tanto leer a este hombre argentino. Recién hablar argentino. Me sale. Uno lo puede sentir y entonces empiezas a estar más conectado. Hasta cierto punto, evidentemente, si uno está muy cabreado y te sientes muy mal, hay veces que uno dice, bueno, ya está, no lo aguanto más. Mierda, me los tengo 90 que ir a- segundos. me tengo que ir a dar una vuelta a caminar, ¿no? Pero yo los invito a que intenten tratar de sentir esas emociones. Sencillamente sentirlas hasta donde uno llegue, y ya si te das cuenta que es demasiado desagradable, demasiado fea, pues buscas cómo acallarlo, ¿no? Pero si uno lo siente y realmente lo observa, se da cuenta que eso en definitiva se disuelve. Y es lo más magnífico, porque es que uno se da cuenta de que todo eso es nada, ¿no? Lo que muchas veces se habla en el Dharma, eso es, viene y se va, y capaz que era una emoción que tenía que salir, y ya está, y ya se fue, y ya está, pero tú fuiste consciente de eso, ¿no? Lo pasaste así como lo metiste debajo de la alfombra, ¿no? Bueno, esto era lo que estábamos hablando antes, del trauma, etcétera. Esto me llamó mucho la atención. Dice en el libro, nuevas investigaciones de epigenética muestran que el trauma puede transmitirse genéticamente a al menos 3 generaciones. Explico un poco eso. La epigenética explica que, digamos, es como uno lee el código genético, ¿no? O sea, se supone, hasta donde se sabe, que el código genético no se puede modificar por algo externo, que no sea radiación, por ejemplo, ¿no? Pero por una conducta tú no modificas tu código genético, pero sí puedes modificar cómo lees tu código genético, ¿no? Entonces, por eso depende, eso es lo que se llama la epigenética. Entonces, la epigenética explica que el trauma se puede transmitir. Y yo, sinceramente, no soy muy especialista de esto ni nada, pero yo en mi vida lo he vivenciado. Yo, al ser adulta y darme cuenta de, por ejemplo, miedos que tengo metidos dentro, me he dado cuenta que en realidad esos eran miedos de mi madre, y y ni siquiera me acuerdo alguna vez que me haya dicho eso, no. Es que al final todas esas cosas, por supuesto, también por cómo uno se cría con esa persona, pero se transmiten. Pero no puede ser eso una psicología conductual. O sea, según las conductas que tú has visto en tu familia, te lo han transmitido, pero a nivel psicológico, Claro. conductual. Sí, puede ser también. Que En no- mi caso puede ser, por supuesto. Pues, efectivamente, a lo mejor ella no te ha hablado de esos miedos, pero tú lo has visto, lo has percibido. Sí, Porque puede estás ser más todo. abierta desde la infancia, estás más abierta, Sí. eres una esponja. Entonces, Sí, la niña. eso son conductas aprendidas. Sí. Puede Digamos, ser. yo de mi caso sí, yo- pero yo- quiero decir que el código- esto el lo han código- estudiado. Gran El dilema, código ¿eh? genético. Gran dilema, porque ya no sabemos si es conductual, o sea que somos espejos para los hijos, o que de verdad, una vez que los concebimos, Pero vamos a ahí lo ver. lleva hasta la tercera generación. Evidentemente, Son las dos cosas. Las tu dos, ¿no? genética, tu código genético no son 3 generaciones. El código genético son Sí, muchas es mucho generaciones, más, claro. porque es un código genético que va transmitiéndose, ¿vale? Entonces, evidentemente, tú vas a tener
cosas, como por ejemplo el parecerte a tu padre o a tu madre, Sí, pero nunca tal. se había hablado Pero de nunca cómo de la un trauma conducta. se pueda- De la Incluso se habla conducta. de secretos familiares. Pero eso es... Claro, Cuando una abuela ha sido violada por un cuñado, por un padre, por Sí, de bueno, alguna pero manera eso- esperar que si se habla de todas esas cosas porque algo hay también. y Sí, que pero- eso, pero- digamos, digamos, Queda eso en la- se transmite. Claro, en Se- el ADN. es que ese miedo se lo queda vas a en el ADN. transmitir, Y a mí me claro. puede llegar a la nieta Claro. que siente miedo de los hombres. ¿Por qué? Claro. Porque Pero- su abuela fue Sí, sí, violada. sí. Pero Sí, sí, sí. eso... Yo no, a ver, con todas estas cosas genéticas o aprendidas, siempre hay un dilema. Yo por lo que muchas veces he escuchado es que realmente las dos cosas influyen. O sea, uno cuando nace con un código genético, pero a la misma vez que te desarrollas, aprende, y es lo que Mati dice, quizás estas cosas uno Son las aprende conductas por una aprendidas. cuestión cultural. Sí, sea como sea, lo tenemos que descubrir y desactivar, por decirlo así, ¿no? Ya sea Es que algo genético en el código o ya sea genético, aprendido. que son cromosomas, que son química, que es, ahí no te dice el código genético cuando tú lo lees. Usted va a tener miedo a... No, lo que pasa es que cuando tú Es que lees eso- el código genético, la epigenética lo que explica es que lo que tú modificas es cómo lees el código genético. Entonces, por eso es que, por ejemplo, hay gente que puede tener determinadas tendencias o determinadas tendencias psicológicas. Sí, Y de eso quieren estudiar, por ejemplo, los psicópatas y todo eso. Sí, bueno, son casos extremos, de nuevo, Exacto, pero sí. Eso, por ejemplo, gente que no puede entrar en sitios cerrados. La En un claustrofobia. ascensor, por ejemplo, que lo cierre. Eso es algo que trae, que además no es de esta existencia, es de otra vida. Claro. El miedo yo, por ejemplo, que tengo a los ratones y a las ratas. Es superior, ni en dibujos animados me hacen gracia. Entonces, cada uno venimos con el vértigo que ve y que Claro. Y todos después- esos miedos y todo sí. eso los traes tú Sí. de otra... que es otra- genético o que es aprendido. No O lo que sabemos, es pero al kármico, final, o que ahí es está. kármico, porque... Pero como- ahí está, y al final lo único que podemos hacer es observar eso y tratar de desactivarlo, es lo único que podemos hacer. Algo tiene que existir, porque hay familias que, por ejemplo, hay muchas familias que en la vida nadie se ha suicidado. Y Claro, sin embargo, sí. hay familias que dicen, el padre, el abuelo, el padre o la hermana, Claro, y, sí, y sí. te quedas un poquito así. Eso puede ser también genético, además de Ahí- algo aprendido, Y pueden ser kármico. muchas cosas. Y kármico. Cuando yo Sí, trabajaba pero al como fin y al trabajadora cabo- social, por ejemplo, está el padre sordo, la madre sorda y los 3 hijos sordos. Eso lo he vivido yo. Bueno, eso sí, eso es genético, eso no es Pero, aprendido. Pero eso es una y además patología. hay uno que no lo es. Claro, Pero eso es gen- una patología eso es que va en genético. los cromosomas. Sí, sí. Vamos a Pero ver. estamos hablando no de características físicas, sino estamos hablando de características De acciones. mentales. Sí. De Vamos, cualquier vamos. forma, sea como sea, lo único que podemos hacer es observarlo para desactivar esas cosas, darnos cuenta de eso para que no nos influyan. Dicen que hasta... Meditando. Y, por supuesto, ¡Qué lista Esto eres! llama ¡Qué violenta lista a todas eres! esas Claro, cosas negativas. por eso dice que cuando tú sanas algo, has sanado todo Todo de tu la reino, familia y hasta los que vengan detrás de ti. Claro. Cuando tú sanas algo, entonces por eso es importante darte cuenta que es lo que tú tienes ahí y sanarlo, para que Claro. la historia esa se sane toda la constelación y todos los que vengan. Claro, todo de tu hijo y toda tu familia. Mm. Bueno, esto ya lo he dicho. Estas son las maneras de evadir, ejemplos de cómo nos evadimos, ¿no? La principal es el móvil. Y eso es lo que le he explicado. Y esto, los animo a sentir las emociones, a tratar de no evadirse, sino no es torturarse con las emociones que uno sienta, pero si una emoción te viene, tratar de sentirla y quedarte ahí observando a ver qué pasa, hasta dónde lo puedes soportar o no, Y fijarte a ver soltarla, qué y soltarla, intentando no alimentarla con la mente, porque si la alimentamos con la mente eso puede ser infinito. Entonces es tratar de observar, no tratar de alimentar, porque si no lo No acabamos. aumentamos, no acabamos nunca, claro. ¿Qué? Sí, perfecto, ya estamos casi por terminar. La capacidad interoceptiva o de sentir tus sensaciones del cuerpo también puede ponerse en estrecho contacto con las emociones de otras personas.
porque tú al darte cuenta de lo que te sucede, puedes darte Empatiza. empatizas de lo que se le pasa a la otra persona, que era esto, al final nos ayuda a desarrollar Ajá. la empatía. Tú te das cuenta de que esto en realidad lo que explica es que incluso cuando uno está con otra persona, uno imita sutilmente e inconscientemente las expresiones de la otra persona. Entonces, al tú imitarlas en tu cuerpo, tú te das cuenta, sientes qué siente la otra persona. Si tú estás más conectado con tus sensaciones, es mucho más fácil darse cuenta qué le sucede a la otra persona. Si no, no te vas a dar cuenta. Y bueno, y por supuesto la información viaja por el sistema nervioso. El buen o el mal manejo de la energía nos puede llevar a situaciones de estrés. Y esto lo hemos hablado cuando también hablamos del cerebro en zona roja, de que incluso, digamos, el cerebro aumenta la inflamación en el cuerpo incluso si el peligro está solo en la mente. Es decir, si le tenemos miedo a algo, por ejemplo a los ratones, y tú ves un ratón que no es algo exactamente peligroso, pero tu cerebro ya se pone en atención, ¿no? Por eso el estrés mental también es extenuante, y muchas veces cuando uno está muy estresado no tenemos humor ni tenemos ganas de hacer un deporte, de movernos ni de hacer nada, cuando en realidad lo que necesitamos es movernos un poco para salir de ese estrés mental y estar mejor, ¿no? Sol, cuando hablas arriba de que aumenta la inflamación en tu cuerpo, ¿qué te refieres? La- ¿A órganos, a cuerpo, que te pone más gorda? O... Sí, no necesariamente más gorda, pero digamos, hay cosas que en el cuerpo inflaman tus órganos, digamos, todo lo que hay en tu cuerpo. Hay de hecho alimentos que generan más inflamación que otros, y también cuestiones químicas de nuestro cuerpo que generan más inflamación que otras. No es una inflamación que tú te vas a ver quizás más inflado, o quizás sí, por ejemplo con la barriga se nota, que si hay algo que te hace mal y te inflama, con la barriga por ejemplo se nota. A nivel cerebral también pasa eso, y si estás en estado de estrés, en general tienes más inflamación en todo tu cuerpo. Eso puede influir en tu tensión muscular, por ejemplo, que tengas más tensión muscular, que tengas más contractura, que determinados órganos de tu cuerpo no funcionen del todo bien. Puede influir en un montón de cosas. Las articulaciones. Es Sí. que precisamente los órganos que se inflaman, que no lo vemos, son precisamente la parte del abdomen. Se te pone el hígado inflamado, se te pone el páncreas inflamado, son los órganos de la parte de las emociones. Sí, El abdomen. las que, sí. Lo que decía, a lo mejor no digiere, digamos, emocionalmente. Claro, no digiere No digiere, con lo cual, claro, es que- y entonces tienes Tiene mala, relación, ¿eh? tienes mala digestión, tiene pesadez, ¿entiendes? Entonces Y todo- los órganos que están relacionados con las emociones, principalmente el hígado y el estómago. Sí. La inflamación del hígado te influye también en determinados músculos. Sí. Entonces, hay veces que, por ejemplo, te puede doler la espalda o la parte baja de la espalda y tú piensas, es un dolor muscular, y resulta que está relacionado con Con que los miedos, tú- la espalda baja es el sí, miedo. o con tus riñones que no están funcionando bien, o con Mm. tu hígado que está sobrecargado porque está inflamado, que puede ser por un alimento o puede ser porque estás estresado. Sí, sí, sí. Entonces esto decía, tu postura y gestos comunican tus estados de ánimo, y estos poseen diferentes grados de energía. Si empezás a prestar atención y sensar, es decir, sentir tus sensaciones, y ajustas tus gestos y posturas para que sean más abiertos o relajados, verás que con el pasar del tiempo te sentirás mejor preparado para los desafíos de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir Stanislao con esto? Que cuando uno presta atención a sus sensaciones y intenta estar más relajado, intenta tener una postura más positiva, por ejemplo, ¿no? Con los hombros hacia atrás, no esto, sino con la espalda recta, aunque no sea tensa, pero recta, uno empieza a tener otra actitud que te ayuda a que enfrentes la vida con la sonrisa. Es que la sonrisa, aunque sea forzada, le envía información al cerebro. Entonces, aunque tú la fuerces, ya te ayuda. Y si te ríes de verdad, Ya. ni hablar, lo que liberas en tu cerebro, ¿no? Cosas buenas, por supuesto.
Entonces, bueno, hasta aquí, dudas, preguntas. Bien, ¿no? Nos ha quedado claro. Lo hemos ido haciendo sobre la marcha. Sí. Entonces, si quieren, antes de terminar, hacemos un ratito de meditación. ¿La incluyo? ¿Por qué no la pone aparte y la manda? La puede Solita la meditación. cortar ahora y mandar solo el audio de la meditación.